Italia es uno de esos países que parecen sacados de un libro de arte. Tiene la forma de una elegante bota clavada en el sur de Europa, más de 60 millones de habitantes, y una influencia cultural que atraviesa siglos y fronteras. Allí nacieron el Imperio Romano, el Renacimiento, la ópera, la pizza y la Vespa. Es donde se encuentran ciudades que se han convertido en símbolo de belleza, como Roma, Venecia y Florencia. Quien lo ve desde fuera, imagina un país soleado, apasionado, lleno de poesía y buenos vinos. Pero no todo es luz allí. Lo que mucha gente no sabe es que, detrás de ese encanto, existe una Italia marcada por profundas cicatrices. Un país donde el brillo del norte contrasta con el abandono del sur, donde la riqueza de los museos esconde una creciente desigualdad, donde la historia de glorias imperiales comparte espacio con la sombra del fascismo, la mafia, la pobreza y la corrupción. La verdad es que Italia tiene dos caras, una que ya conoces por las fotos y los recuerdos de tus viajes, y otra que rara vez aparece en las guías turísticas. Y es esa otra cara la que Bello Mundo te lleva a conocer hoy. Número 1. Historia italiana. La parte oscura de Italia no empieza ahora, viene de lejos, está arraigada en la propia historia del país. En el siglo XX, el mundo vio nacer allí uno de los regímenes más autoritarios de la Europa moderna, el fascismo. Bajo el mando de Benito Mussolini, entre 1922 y 1943, el país se sumió en la censura, la persecución y la violencia. La alianza con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial no hizo más que agravar el trauma, dejando miles de muertos y ciudades enteras en ruinas. E incluso después de la guerra, la paz tardó en llegar. Entre los años 70 y 80, Italia vivió los llamados años de plomo, marcados por atentados, secuestros y asesinatos políticos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Era un país en guerra contra sí mismo, pero el lado oscuro de la historia italiana también está presente en lugares que parecen sacados de una película de terror, como la isla de Poveglia, cerca de Venecia. En el siglo XVIII, se convirtió en zona de cuarentena para enfermos de peste bubónica. Más de 100.000 personas murieron allí, aisladas y sin ayuda. En el siglo XX, funcionó como hospital psiquiátrico, rodeado de relatos de malos tratos, abusos e incluso experimentos crueles. De hecho, aquí en el canal ya hemos hablado de ello. Después de este vídeo, busca Nadie podía creer lo que pasó en esta isla de Italia, para comprender lo impactante que era la vida de los pacientes. Estos episodios no quedaron en el pasado. Ayudan a comprender el terreno fracturado en el que siguen desarrollándose los problemas de la Italia actual. Número 2. Desigualdad social y pobreza. Italia puede formar parte del G7, tener ciudades históricas y ser uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo. Pero esta imagen esconde una herida abierta, la desigualdad social entre el norte y el sur del país. Mientras que el norte alberga centros industriales como Milán y Turín, con una economía fuerte, buenos empleos e infraestructura de vanguardia, el sur, Mezzogiorno, sufre de pobreza estructural, alto desempleo y servicios precarios. Es como si existieran dos Italias dentro de la misma frontera. Datos recientes muestran que casi una cuarta parte de la población italiana está en riesgo de pobreza o exclusión social. En el sur, la situación es aún más grave. Alrededor de 4 de cada 10 personas viven en esta situación de vulnerabilidad. Es decir, casi la mitad de los habitantes de Calabria, Sicilia o Apulia no pueden garantizar ni lo básico. Esta disparidad no es nueva. Viene de siglos atrás y hasta tiene nombre: cuestión meridional. Los gobiernos llevan décadas intentando resolver el problema,
pero los resultados siguen siendo tímidos. Mientras una parte del país vive con el confort europeo, otra parte sigue enfrentándose a condiciones de vida similares a las de las regiones más pobres de Europa. Y es precisamente en este sur debilitado donde muchos de los otros problemas de Italia encuentran terreno fértil, como veremos a continuación. Número 3. Corrupción y mala gestión. Cuando los escándalos de corrupción aparecen con tanta frecuencia en los titulares, es señal de que el problema ha superado el límite. Y en la política italiana, ese límite se superó hace mucho tiempo. En los años 90, una investigación llamada Mani Pulite, que significa manos limpias, puso al país patas arriba. Políticos, empresarios, jueces, una enorme red de sobornos, favores y contratos sobrevalorados. El escándalo fue tan grande que derribó partidos enteros y prácticamente enterró el sistema político de la época. Sin embargo, contrariamente a lo que se esperaba, la situación no mejoró tanto. La desconfianza continuó. Según datos de la Unión Europea, Italia sigue estando entre los países con mayor percepción de corrupción del bloque. Y esto no se limita al gobierno central. La corrupción aparece entre bastidores en Roma, sí, pero también en los ayuntamientos pequeños, en los consejos regionales, en las oficinas públicas repartidas por todo el país. Lo peor es que todo esto tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Los fondos desviados se convierten en hospitales que se caen a pedazos, escuelas sin infraestructura, carreteras que nunca se terminan. Y al final, la gente se acostumbra al retraso, a la lentitud, a las promesas que nunca se cumplen. La mala gestión se ha convertido en parte del panorama, y la corrupción una sombra que insiste en volver, elección tras elección. Y ya que hablamos de corrupción, no podemos ignorar a quienes más se benefician de ella: la mafia. Número 4. Mafia y crimen organizado. Puede parecer cosa de películas. Si has visto El Padrino, uno de los nuestros, Scarface o incluso Los Soprano, sabes de lo que estamos hablando. La mafia italiana se ha convertido en protagonista de decenas de películas, libros y series, siempre rodeada de glamour, códigos de honor y frases impactantes. Pero la vida real está lejos de ser tan romántica. El crimen organizado en Italia es real, y mucho más arraigado de lo que la mayoría imagina. La palabra mafia nació allí, en Sicilia, y acabó convirtiéndose en sinónimo de organizaciones criminales en todo el mundo. Pero en Italia tiene nombre, apellidos y territorio. Hay al menos 5 grupos principales: la Cosa Nostra, en Sicilia; la Camorra, en Nápoles; la 'Ndrangheta, en Calabria; la Stida, también siciliana; y la Sacra Corona Unita, en la región de Apulia. Cada uno de ellos controla negocios ilegales multimillonarios, tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, contrabando e incluso infiltración en contratos públicos. Y se equivoca quien piensa que todo se hace en secreto. En muchas ciudades, especialmente en el sur, todo el mundo sabe quién manda. Los comerciantes pagan por protección, los políticos hacen la vista gorda y mucha gente vive bajo amenaza. La 'Ndrangheta, por ejemplo, está considerada hoy en día como una de las organizaciones más poderosas de Europa. Opera en al menos 40 países y mueve miles de millones de euros al año, todo de forma ilegal. Por su parte, la Camorra es famosa por dominar barrios enteros de Nápoles, donde la policía a menudo ni siquiera entra. A pesar de las operaciones policiales y las detenciones puntuales, la mafia sigue siendo fuerte porque no se esconde. Se adapta, se infiltra en el Estado, en los negocios, en los bancos, y se mezcla con la economía formal como si fuera parte de ella. Es un poder paralelo que no aparece en los mapas, pero que dicta las reglas en gran parte del país. Número 5. Desempleo, jóvenes y fuga de talentos.
La falta de oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, es otro aspecto preocupante. Incluso antes de obtener su título, muchos jóvenes italianos ya saben lo que les espera: dificultades para encontrar empleo, salarios bajos y un mercado laboral cerrado. La tasa de desempleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años sigue siendo alta, rondando el 20%, incluso con la ligera mejora del índice general, que ha caído hasta alrededor del 6%, el nivel más bajo en 18 años. La realidad es dura, especialmente para quienes acaban de salir de la universidad. Los puestos de trabajo son escasos, temporales y, a menudo, mal remunerados. ¿El resultado? Un auténtico éxodo silencioso. Más de 1 millón de italianos menores de 35 años han abandonado el país en la última década en busca de un futuro más digno. Este movimiento no solo afecta a los más cualificados. Jóvenes de todas las clases sociales y niveles educativos se están marchando. Alemania, Reino Unido, Francia e incluso destinos fuera de Europa se han convertido en refugios para quienes solo quieren trabajar y vivir con dignidad. El desequilibrio es evidente. Por cada joven extranjero que se muda a Italia, otros 9 italianos hacen el camino inverso, y muchos de los que se van no regresan. Las encuestas muestran que más de la mitad considera que tiene un nivel de vida elevado en sus nuevos hogares. Mientras tanto, los que se quedan conviven con la frustración, el estancamiento y un mercado laboral poco meritocrático. El país pierde innovación, productividad y vitalidad. Es un lado oscuro, sutil, sin el dramatismo de otros problemas, pero igualmente destructivo a largo plazo. Número 6. Prejuicios, machismo y discriminación. En un país conocido por su elegancia, su arte y su moda, es fácil imaginar una sociedad progresista y acogedora. Pero la realidad es más dura. Los prejuicios siguen presentes en muchos ámbitos de la vida italiana. El racismo y la xenofobia han aumentado en los últimos años, especialmente con la llegada de inmigrantes y refugiados africanos, asiáticos y de Oriente Medio. No son infrecuentes los casos de agresiones, humillaciones públicas y actos de intimidación por parte de grupos de extrema derecha. Hay colectivos neofascistas que actúan a plena luz del día, atacando a quienes consideran no italianos, incluso en estadios de fútbol y calles concurridas. Y lo peor es que los prejuicios a menudo provienen de arriba. El ex primer ministro Silvio Berlusconi, por ejemplo, ya calificó a Barack Obama de joven, guapo y bronceado, en un tono abiertamente racista. También defendió leyes que permitían detener a inmigrantes indocumentados hasta 4 años, alimentando discursos xenófobos. Pero no se queda ahí. El machismo estructural también es fuerte. La participación femenina en puestos de liderazgo es baja, y las bromas sexistas de los políticos todavía se consideran una broma. El propio Berlusconi llegó a sugerir que una mujer desempleada debería resolver su vida casándose con un millonario. La comunidad LGBTQ+ también se enfrenta a limitaciones. La unión civil está legalizada, pero el matrimonio igualitario no está permitido, y el actual gobierno se opone a derechos como la adopción y el registro de hijos de parejas homosexuales. A pesar de la lucha de ONG, feministas y movimientos antifascistas, la intolerancia sigue viva. Es un lado oscuro de la Italia moderna, que revela heridas sociales, aún lejos de cicatrizar. Número 7. Crisis migratoria y xenofobia. Italia ha sido una de las principales puertas de entrada para los migrantes que intentan llegar a Europa, principalmente procedentes de África y Oriente Medio. Muchos lo arriesgan todo en travesías precarias por el Mediterráneo, huyendo de guerras, hambre y persecuciones. Y cuando llegan, se encuentran con otro tipo de batalla: los prejuicios. En los últimos años,
La costa sur de Italia, especialmente regiones como Sicilia y Calabria, se ha convertido en escenario de crisis humanitarias. Barcos superpoblados, naufragios, centros de acogida saturados. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, pero no siempre con empatía. En lugar de compasión, lo que creció fue la hostilidad. Discursos políticos inflamados asociaron a los migrantes con la delincuencia, el desempleo e incluso el colapso cultural. Los líderes radicales prometieron cerrar los puertos y endurecer las leyes de inmigración. Y el prejuicio, al parecer, no se limitó al pasado y al ex primer ministro Silvio Berlusconi. La actual primera ministra, Giorgia Meloni, llegó a declarar que no permitiría que Italia se convirtiera en un campo de refugiados. Sus palabras dieron la vuelta al mundo y reforzaron una retórica excluyente que ya estaba ganando fuerza. Esta postura alimenta la xenofobia en las calles. Han aumentado los casos de agresiones contra africanos y musulmanes, así como las manifestaciones de grupos neofascistas. Los inmigrantes denuncian humillaciones en el trabajo, dificultades para alquilar viviendas y exclusión del sistema sanitario. Incluso en las ciudades turísticas, lo diferente no siempre es bienvenido. Para muchos italianos, la presencia extranjera sigue siendo vista como una amenaza, no como diversidad. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias luchan por garantizar un mínimo de dignidad a los recién llegados. Pero la resistencia social y política demuestra que, en Italia, la crisis migratoria no es solo una cuestión de fronteras, sino también un reflejo de la intolerancia que aún persiste. Número 8. Polarización y extremismos en la política. Y hablando de grupos radicales, si hay un fantasma que ha vuelto a acechar la política italiana, ese es el radicalismo. En las últimas elecciones, una coalición formada por partidos como Hermanos de Italia y la Liga llegó al poder con un discurso nacionalista, duro contra los inmigrantes y orientado al rescate de los valores tradicionales. Nada muy diferente de lo que ya hemos visto en otros países. Pero en el caso de Italia hay un detalle que pesa. Algunas de estas siglas nacieron allí mismo, en los restos del antiguo posfascismo, y aunque ya no utilizan símbolos tan explícitos, sus ideas encuentran eco en sectores cada vez más amplios de la población. La retórica oficial se ha caracterizado por los enfrentamientos, las promesas de orden y los ataques a supuestos enemigos internos, la prensa, los inmigrantes y los movimientos civiles. Pequeños partidos neofascistas, antes considerados marginales, han vuelto a ganar terreno, y en algunos casos incluso el respeto de los partidarios más radicales. En 2018, un militante salió armado a las calles de Macerata y disparó contra inmigrantes africanos. ¿El motivo? Vengar un crimen. El país quedó en estado de shock. Las protestas contra el gobierno han sido reprimidas, e incluso dentro de la coalición hay divisiones entre moderados y alas más duras. La polarización se ha apoderado de las redes sociales, las calles y las conversaciones familiares. Los grupos extremistas han vuelto a marchar, a amenazar a los periodistas y a exaltar el antiguo orden con una nostalgia peligrosa. La democracia italiana sigue en pie. Pero en tiempos como estos, el riesgo no es el colapso, sino el desgaste lento, silencioso y continuo. Número 9. Libertad de prensa y violencia política. Y para terminar, ya que hablamos de amenazas a periodistas, es hora de abordar uno de los temas más delicados del lado oscuro de Italia, la libertad de prensa. Por lo general, cuando se habla de falta de libertad de prensa, la mente se dirige directamente a países autoritarios como Corea del Norte, Turkmenistán o las dictaduras postsoviéticas. Pocos imaginan que, en plena Europa occidental, ser periodista puede ser peligroso. Pero la realidad italiana desmiente esta idea.
Italia es, lamentablemente, el país de Europa Occidental con mayor número de periodistas que viven bajo amenaza. Cientos de reporteros trabajan bajo una presión constante y más de 200 viven con escolta policial permanente por hacer su trabajo. Muchos de estos profesionales han sido amenazados o perseguidos tras denunciar delitos relacionados con la mafia o con grupos extremistas. Uno de los casos que más ha llamado la atención recientemente es el del periodista Paolo Berizzi, del diario La Repubblica. Tras publicar reportajes sobre organizaciones neofascistas, comenzó a recibir amenazas de muerte y se convirtió en el primer periodista del país en recibir escolta armada por riesgo político, algo que hasta entonces estaba reservado solo a los reporteros que cubrían la mafia. Además de la violencia física, crece la intimidación judicial. La actual primera ministra ya ha demandado a varios periodistas por criticar su postura y ha llegado a emprender acciones legales contra una reportera que hizo una broma sobre su estatura. También hay denuncias de injerencia política en la RAI, la televisión pública italiana, con intentos de censura y destitución de profesionales por difamación. Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa están dando la voz de alarma. La Federación Nacional de la Prensa Italiana ha advertido que el discurso agresivo de los líderes políticos, que ahora califican a los periodistas de enemigos, fomenta el odio contra la prensa. En resumen, a pesar de su imagen de democracia sólida, Italia se enfrenta a un panorama preocupante. Detrás de los titulares hay periodistas silenciados, vigilados o perseguidos. Y esto revela una faceta más oscura que el país debe afrontar con seriedad. Es evidente que Italia sigue siendo un país bello, rico en cultura e influyente en el panorama europeo. Pero pretender que eso es todo es cerrar los ojos ante una realidad que grita. Si hay un lado oscuro detrás de la Torre de Pisa y las ruinas romanas, es el que hemos mostrado aquí. Italia no es solo lo que aparece en Instagram. También es todo eso de lo que casi nadie habla. Y ahora que conoces esta otra cara, vale la pena preguntarse, ¿sigue pareciendo un lugar tan perfecto? Y por hoy nos despedimos. ¿Conocías ya esta cara menos conocida del país? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. Queremos saber tu opinión. Si te gusta explorar el mundo desde ángulos que casi nadie muestra, ya sabes, sigue atento a Bello Mundo, porque aún nos queda mucho por recorrer y mucha verdad que no aparece en las guías turísticas. Hasta la próxima.